Hola chicos, espero que todos se encuentren muy bien. El Señor me les bendiga grandemente a todos. En el día de hoy les hago este video para reforzar, para recordar y tener para estudiar las medidas de tendencia central para datos agrupados. Para tal fin, nos vamos a guiar a través de la siguiente tabla. En esta tabla, nosotros lo que vamos a tener en cuenta es que las clases van a estar nombradas desde la altura en centímetros de un grupo de personas que se les preguntó. Tenemos la marca de clase, tenemos una frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada. Aquí recordemos que vamos a tener el producto de la marca de clase con la frecuencia absoluta y aquí vamos a tener el resultado. En estadística, cuando vemos la marca de clase, lo más común que nosotros vamos a encontrar es una representación en letra con una X y una Y chiquita. Eso se representa como X. La frecuencia absoluta la vamos a encontrar con una F minúscula. La frecuencia acumulada absoluta es una F mayúscula. Y el producto, en este caso, de la marca de clase sería X sub I. Por este punto representa el por la frecuencia absoluta. ¿Listo? Tenemos en la columna de altura por centímetros en las clases, tenemos cada uno de los valores de cada intervalo. ¿Ok? En la marca de clase recordemos que podemos hallarla sumando 140, 145 y el resultado lo dividimos entre 2. Y vamos a tener aquí la marca de clase, 142,5. Como la amplitud podemos observar que es de 5, simplemente a este primer dato que encontramos aquí le vamos a sumar 5, que es la amplitud, y así vamos haciendo sucesivamente, hasta llegar a la última marca de clase. En este caso la frecuencia absoluta se las voy a dar, es decir que aquí voy a tener 8 personas que miden entre 140 y 145 centímetros, hay 10 personas que miden entre 145 y 150. Hay 16 personas que miden entre 150 y 155. Hay 14 personas que miden entre 155 y 160. Y así tenemos 10. Y aquí tenemos 2 personas. Para un total de 60 personas encuestadas. Recordemos que ese total nosotros lo vamos a representar como una N. N me va a representar el total de datos. En nuestro caso, en la tabla de frecuencia que tenemos son 60 personas. Es necesario tener también esta columna de la frecuencia absoluta acumulada. Sencillamente es ir acumulando las frecuencias absolutas. Aquí sumo este 8 con este 10, el resultado lo coloco aquí. Ese resultado de 18 lo voy a sumar con 16, el resultado se coloca aquí, que sería 34. Ese 34 lo sumo con el 14 y el resultado se coloca aquí, que me va a dar 48. Y así lo voy haciendo, 48 más 10, 58, 58 más 2, 60. Listo. Ahí tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Es importante, chicos, tener claro que este 60 debe coincidir con el total de datos. En este caso, miren, 60 y 60. Aquí simplemente, muchachos, vamos a multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Miren, multiplico aquí, colocando los resultados en esta otra columna. Multiplico aquí, aquí y aquí. Y finalmente vamos a colocar el total de la suma de cada uno de estos productos, de los resultados que tenemos en esa columna. ¿Vale? Allí tengo nuestra tabla. Para hallar la moda, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero debo tener claro qué es la clase modal. Segundo, voy a utilizar la siguiente expresión matemática para poder encontrar la moda. Recuerda que estamos en datos agrupados. ¿Listo? Entonces tenemos que el LI nos va a representar el límite inferior de la clase modal. El D1 es la diferencia, es decir, una resta entre la frecuencia de la clase modal con la frecuencia anterior.
El D2 es la diferencia de la frecuencia de la clase modal con la frecuencia siguiente. Y C sería la amplitud. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esta expresión matemática, vamos a tener claro ahora qué es la clase modal. ¿Listo? En la tabla nosotros tenemos aquí en la frecuencia absoluta, debemos verificar cuál es la frecuencia mayor. Evidentemente nos damos cuenta que la frecuencia mayor en la tabla de frecuencia, aquí en la frecuencia absoluta, es el número 16. Entonces, como este es el número 16, eso significa que nuestra clase modal será este intervalo donde está la frecuencia mayor. ¿Listo? Porque la frecuencia absoluta es 16, es la mayor. Recordemos, chicos, importante, la clase modal no es la moda, ¿sí? Es donde vamos a encontrar la moda, ¿ok? ¿Qué significa? Que la moda estará ubicada entre 150 y 155 centímetros, ¿ok? ¿Listo? Entonces, ahora procedemos a encontrar la moda usando la expresión matemática. Entonces, tenemos aquí la expresión matemática para hallar la moda, ¿ok? Nos vamos a encontrar ahora cada uno de esos valores. Ya sabemos que NI es el límite inferior. Si observamos aquí, el límite inferior es el primer número que está en el intervalo. Sería en ese caso 150. D1, recordemos que es la diferencia de la frecuencia absoluta de la clase modal, que en este caso es 16, observen aquí, y lo vamos a restar, porque me dice que la diferencia con la anterior, o sea la que está aquí arriba, 10. ¿Listo? El resultado sería 6. ¿Qué hacemos ahora? Hallamos D2. Es la diferencia de esa frecuencia absoluta, pero con la siguiente. Eso sería 16 menos 14. ¿Listo? Y ese resultado sería 2. Y encontramos el valor de C, que es la amplitud. Profe, ¿cómo así la amplitud? Es la distancia que hay desde el límite inferior hasta el límite superior. En ese caso, de 150 a 155 sería así. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos los valores en la expresión, ¿sí? Entonces, ese límite inferior será 150. ¿Listo? Ahora aquí en el D1 voy a tener 6. Aquí también voy a colocar 6. Mira, aquí está D1. Lo sumo con D2. Observa. Que sería 2 en ese caso, y lo voy a multiplicar por la amplitud, ¿vale? Listo. ¿Ahora qué procedo? Ahora procedo a realizar lo que está dentro del paréntesis primero. Entonces yo tengo que 6 más 2, eso me va a dar 8, aquí colocamos que sumamos 6 más 2, divido 6 entre 8, eso me va a dar 0,75, y ese 0,75 lo multiplico por 5. Recuerda que si tengo suma y multiplicación, quien tiene, por decirlo así, el dominio de realizarse primero es la multiplicación. Entonces multiplico 0,75 por 5 y eso me va a dar 3,75. Lo sumamos y obtengo que la moda es 143,75. ¿Ok? Entonces el dato que se repite con mayor frecuencia, en este caso la altura que se repite con mayor frecuencia, es 153,75. ¿Sí? Perfecto. Ahora, para hallar la mediana, vamos a tener en cuenta primero qué es la clase mediana. ¿Listo? Vamos a entender la siguiente expresión matemática. Es muy importante entender la siguiente expresión matemática, donde LI es el límite inferior de la clase mediana. N medios es simplemente tomar el total de datos, que es N, y dividirlo a la mitad. F mayúscula A es la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. F minúscula sería la frecuencia absoluta de la clase mediana y C sería la amplitud. Vamos a analizar el total de datos, que en este caso sería 60, y lo vamos a dividir entre 2. ¿Listo? Ese resultado me va a dar 30.
¿Qué debo buscar yo? Ese 30 debo ubicarlo en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? Entonces, como no aparece, yo busco el primer número que lo supere, que supere ese 30. En este caso sería el 34. ¿Listo? ¿Qué significa? Que aquí vamos a encontrar la clase mediana. Esa clase mediana es este intervalo, porque el 30 lo ubicamos aquí en el 34. ¿Listo? ¿Vale? Porque el 34 supera por primera vez el 30. ¿Listo? Ahora, para hallar la mediana usamos la expresión. ¿Listo? Entonces debemos tener en cuenta que ese LI, esa variable LI, es el límite inferior, en este caso 150, de la clase mediana. ¿Listo? Muy bien. El n medio ya lo encontramos aquí, observen, n medio sería 60 entre 2, que eso va a ser 30. F mayúscula A, observen en la tabla, es la frecuencia absoluta acumulada anterior. Si esta es la clase mediana, la anterior sería 18. ¿Listo? La que está aquí arriba. Y F minúscula, miren, la frecuencia absoluta de la clase mediana. Y C sería la amplitud. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos los valores en la expresión. Entonces, ¿qué significa? Que 150 lo coloco aquí, lo voy a sumar ¿con quién? Con n medios, que en este caso sería 30, lo resto con F mayúscula A, que sería 18, pongo el 16 aquí, observen, y lo multiplico por el 5. Primero hacemos la operación que está en el paréntesis, 30 menos 18, restamos, luego 12 sobre 16 lo divido, y hago finalmente la multiplicación, sumo, y me da la mediana. ¿Listo? Ahí tengo el valor de la mediana. ¿Vale? Muy bien, perfecto. Ahora debemos hallar la media. Muy sencillo, presten mucha atención. En la tabla, nosotros nos vamos a ubicar en este resultado y con este botín. ¿Listo? Entonces, la media sencillamente es tener este valor que me representa el total de la suma de los productos de las marcas de clase con las frecuencias absolutas, y lo divido entre el total de datos, que es n. ¿Listo? Hago la división y obtengo que la media es 153,67. ¿Listo? Muy bien. Excelente.